La familia de mi pareja intentó humillarme por no tener suficiente dinero, hasta que descubrieron quién era el nuevo dueño de la empresa donde trabajaban. Siempre pensé que las personas mostraban quiénes eran cuando alguien no tenía nada que ofrecerles. Con el tiempo descubrí que también mostraban su verdadera cara cuando creían que tenían más dinero, más poder o un apellido más importante que el tuyo. Yo aprendí esa lección gracias a la familia de mi novio. Ellos nunca me gritaron. Nunca me insultaron directamente. Nunca me dijeron que no era bienvenida. Hicieron algo mucho peor. Me hicieron sentir que, para ellos, yo jamás estaría a su nivel. Conocí a mi novio 3 años antes de todo lo que ocurrió. Nos encontramos en un curso de capacitación empresarial organizado por varias compañías de la ciudad. Yo trabajaba como analista administrativa en una empresa mediana. No era un puesto espectacular, pero me gustaba mi trabajo y había conseguido llegar allí después de muchos años de esfuerzo. Él asistía representando a la empresa donde trabajaba como coordinador de proyectos. La primera vez que hablamos fue porque ambos llegamos temprano y no había nadie más en el salón. Empezamos conversando sobre el curso. Después sobre nuestras carreras. Y antes de que terminara el descanso ya estábamos riéndonos como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Lo que más me llamó la atención fue su sencillez. Nunca intentó impresionarme. Nunca habló de dinero. Jamás mencionó cuánto ganaba ni presumió de las cosas que tenía. Era amable con todo el mundo. Trataba igual al director del curso que a la señora encargada del café. Eso fue lo que me hizo querer seguir conociéndolo. Durante casi un año salimos sin prisas. Íbamos al cine. Caminábamos por el parque. Preparábamos la cena en mi apartamento. Algunas veces cocinábamos tan mal que terminábamos pidiendo pizza y riéndonos durante horas. Era una relación tranquila. Sin dramas. Sin lujos. Y eso era exactamente lo que yo siempre había querido. Nunca me pregunté cuánto dinero tenía. Sinceramente, no me importaba. Con el tiempo descubrí que ganaba bastante más que yo. Aún así, nunca permitió que eso marcara una diferencia entre nosotros. Cuando salíamos, unas veces pagaba él y otras pagaba yo. Si yo no podía permitirme un restaurante caro, simplemente elegíamos otro. Nunca hizo un comentario que me hiciera sentir menos. Por eso me sorprendió tanto conocer a su familia. La primera invitación llegó casi un año después de empezar la relación. Me dijo que sus padres querían conocerme durante un almuerzo de domingo. Estuve toda la semana pensando qué ponerme. No tenía vestidos de diseñador ni bolsos de marcas famosas. Elegí un vestido azul sencillo que me había comprado para una entrevista de trabajo y preparé un postre con la receta que mi madre llevaba haciendo desde que yo era niña. También compré una buena botella de vino. No era la más cara de la tienda, pero sí la mejor que podía pagar. Cuando llegamos entendí inmediatamente que vivían en un mundo muy distinto al mío. La casa era enorme. Tenía un jardín perfectamente cuidado, una piscina y un garaje donde había más vehículos de los que yo había tenido oportunidad de conducir en toda mi vida. Intenté no darle importancia. Después de todo, una casa no define a una persona. O al menos eso pensaba yo. Su madre abrió la puerta con una sonrisa elegante. Me saludó con un beso en la mejilla y miró inmediatamente el postre que llevaba en las manos. Lo observó durante unos segundos antes de decir, «¡Qué detalle tan bonito!». Aunque no hacía falta molestarte. Aquí normalmente contratamos el servicio de postres para las reuniones familiares. No sonó como un agradecimiento. Sonó como una forma muy educada de decirme que lo mío no estaba a la altura. Intenté ignorarlo. Durante el almuerzo las preguntas comenzaron a aparecer una tras otra. Su padre quiso saber dónde había estudiado. ¿Qué cargo tenía? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? Respondí con naturalidad. Siempre me había sentido orgullosa de mi historia. Había perdido a mi padre cuando apenas tenía 20 años. Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas. Trabajé por las noches para pagar la universidad y tardé un poco más en graduarme porque no podía estudiar todas las materias al mismo tiempo. Pero lo conseguí. Nunca necesité que nadie me regalara nada. Pensé que esa historia demostraría que era una persona trabajadora. En lugar de eso, su padre sonrió y dijo, «Debe haber sido muy difícil vivir con tantas limitaciones». No respondió admirando el esfuerzo. Solo parecía sentir lástima. Su hermana intervino casi de inmediato. «¿Y dónde vives?». Le dije el nombre del barrio. Ella intercambió una mirada con su madre. «Nunca he pasado por ahí. Dicen que todavía quedan apartamentos bastante económicos». Asentí sin responder. Después preguntó qué carro tenía. Cuando le expliqué que normalmente iba al trabajo en transporte público porque me quedaba muy cerca y prefería ahorrar para comprar vivienda algún día, soltó una pequeña risa. Supongo que cada quien tiene prioridades diferentes. Mi novio comenzó a incomodarse. Intentó cambiar varias veces la conversación. Pero cada tema terminaba exactamente igual.
Si hablábamos de vacaciones, preguntaban en qué país había estado. Si respondía que nunca había salido del país, comentaban que viajar abría mucho la mente. Si hablábamos de restaurantes, mencionaban lugares donde yo nunca había estado. Era evidente que no querían conocerme. Solo querían comprobar todo aquello que yo no tenía. Al regresar a casa, mi novio permaneció varios minutos en silencio. Finalmente dijo, lo siento mucho. Le respondí que no era culpa suya. Pero necesitaba hacerle una pregunta. ¿Siempre son así con las personas? Tardó varios segundos en contestar. Con quienes consideran que no pertenecen a su círculo, sí. Aquella respuesta me dejó pensando durante toda la noche. Porque significaba que aquello no había sido un mal día. No había sido una impresión equivocada. Simplemente esa era su forma de tratar a quienes consideraban inferiores. Y yo acababa de entrar en esa lista. Sin saberlo, aquel almuerzo solo había sido el comienzo de algo mucho peor. Después de aquel primer almuerzo pensé que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Me equivoqué. Cada reunión familiar parecía estar diseñada para recordarme que, según ellos, yo nunca estaría a la altura de su apellido. Al principio eran comentarios pequeños. Preguntas disfrazadas de curiosidad. Observaciones que cualquiera podía interpretar como simples bromas. Pero cuanto más avanzaba mi relación con mi novio, menos esfuerzo hacían por esconder el desprecio que sentían hacia mí. Lo más frustrante era que siempre encontraban la forma de hacerme quedar como la exagerada. Si respondía a alguno de sus comentarios, inmediatamente sonreían y decían, solo estamos bromeando. Si permanecía en silencio, seguían haciendo lo mismo. Era una situación en la que nunca podía ganar. Un viernes por la noche nos invitaron nuevamente a cenar. Mi novio me preguntó varias veces si realmente quería ir. Le respondí que sí. No quería que sintiera que debía elegir entre su familia y yo. Además, una parte de mí todavía tenía la esperanza de que, si me conocían mejor, cambiarían de opinión. La cena empezó de forma tranquila. Durante los primeros minutos hablaron sobre negocios, inversiones y proyectos de la empresa donde casi toda la familia trabajaba. Yo apenas participaba porque no conocía esos temas. De repente, su hermano me miró y preguntó, ¿y tú en qué empresa sigues trabajando? Le respondí con el nombre. Asintió lentamente y dijo, creo que una de nuestras empresas les presta algunos servicios. Después sonrió. ¿Quién sabe? Tal vez algún día trabajes con nosotros. Antes de que pudiera responder, su padre añadió, bueno, primero tendría que haber una vacante adecuada. Todos rieron. Yo también sonreí por compromiso. Pero empezaba a cansarme de ser el chiste favorito de la familia. Un rato después llegó el momento del postre. La madre de mi novio comentó que estaban organizando un viaje familiar por Europa para celebrar su aniversario de bodas. Miró directamente hacia mí y preguntó, ¿tú ya conoces Europa? Negué con la cabeza. Nunca he salido del país. Ella hizo un gesto de sorpresa exagerado. ¡Qué lástima! Viajar cambia completamente la forma de ver el mundo. Su hermana intervino enseguida. Aunque esos viajes son bastante costosos. Después me miró sonriendo. Tal vez más adelante puedas hacerlo. No respondí. Ya no tenía sentido. Cada conversación terminaba exactamente igual. Cuando salimos de la casa, mi novio golpeó suavemente el volante antes de encender el carro. Nunca lo había visto tan molesto. Dije que dejaran de hacerlo. No te escuchan. No. Nunca lo hacen. Por primera vez lo vi realmente decepcionado con su propia familia. Durante los días siguientes comenzó a rechazar algunas invitaciones. Inventaba excusas para no asistir a reuniones familiares. Yo le decía que no hacía falta. No quería que se alejara de ellos por mi culpa. Pero él siempre respondía lo mismo. No es por tu culpa. Es porque estoy cansado de que crean que pueden tratar así a las personas. Un mes después recibimos otra invitación. Esta vez era para celebrar el ascenso de su hermano dentro de la empresa. No tenía muchas ganas de asistir, pero mi novio insistió. Solo será un par de horas. Acepté. Al llegar descubrí que no era una simple comida familiar. Habían invitado a varios directivos y empleados importantes de la empresa. Mientras todos conversaban, escuché a uno de ellos decir que la compañía atravesaba un momento decisivo. Al parecer, los dueños estaban negociando la venta de una gran parte de las acciones. No presté demasiada atención. Era una conversación de negocios que no tenía nada que ver conmigo. Lo que sí llamó mi atención fue la actitud de la familia de mi novio. Hablaban de la empresa como si les perteneciera. Su padre repetía constantemente que nadie era más importante que ellos dentro de la organización. Incluso comentó que cualquier cambio importante tendría que pasar primero por su familia. Todos asentían convencidos. Era evidente que se sentían completamente seguros de la posición que ocupaban.
La conversación volvió a girar hacia mí cuando una de las esposas de los directivos preguntó cuánto tiempo llevaba con mi novio. Respondí que casi 3 años. La madre de mi novio sonrió con una expresión que ya conocía demasiado bien. Deseamos que las personas que entren a esta familia entiendan el nivel de responsabilidad que implica nuestro apellido. Después añadió algo que hizo que toda la mesa quedara en silencio durante unos segundos. No cualquiera está preparado para formar parte de esta familia. Sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Mi novio dejó los cubiertos sobre la mesa. Esta vez no sonrió. No intentó cambiar de tema. Miró directamente a su madre y dijo, si alguien no está preparado para formar parte de una familia, es quien mide el valor de una persona por el dinero que tiene. Nadie esperaba que respondiera de esa manera. Su padre se puso de pie inmediatamente. El ambiente cambió por completo. Y esa discusión sería el comienzo de una serie de acontecimientos que ninguno de ellos vio venir. La discusión terminó antes de que pudiera convertirse en una pelea. Mi novio tomó mi mano y dijo que era hora de irnos. Nadie intentó detenernos. Su madre simplemente negó con la cabeza, como si el único problema de aquella noche hubiera sido que su hijo se atreviera a llevarle la contraria. Durante el camino a casa casi no hablamos. Yo seguía pensando en las palabras que había escuchado. No cualquiera está preparado para formar parte de esta familia. Era evidente que nunca iban a aceptarme. No importaba cuánto tiempo pasara. No importaba cuánto me esforzara. Siempre encontrarían un motivo para hacerme sentir inferior. Cuando llegamos a mi apartamento, fui la primera en romper el silencio. Creo que esto está empezando a afectarte demasiado. Él me miró con una expresión cansada. Lleva años afectándome. Aquella respuesta me sorprendió. Siempre había pensado que solo yo sufría por la actitud de su familia. Entonces empezó a contarme cosas que nunca antes había mencionado. Me explicó que desde pequeño le enseñaron que el éxito de una persona dependía únicamente del dinero que tenía. Que sus padres elegían a sus amistades según el apellido o la posición económica. Que incluso sus primeras relaciones terminaron porque su familia convencía a sus parejas de que nunca serían aceptadas. Pensé que conmigo sería diferente. No lo es. Y ya estoy cansado. Aquella noche entendí que él también era víctima de la misma forma de pensar con la que habían intentado humillarme durante tanto tiempo. Los siguientes meses fueron mucho más tranquilos. Simplemente dejamos de asistir a la mayoría de las reuniones familiares. Si había un cumpleaños importante, enviábamos un regalo. Si organizaban una cena, inventábamos cualquier excusa. Por primera vez desde que empezamos la relación sentí que podía respirar. Nos concentramos en nuestros trabajos. En ahorrar. En hacer planes para el futuro. Incluso empezamos a hablar de comprar un apartamento juntos. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado. Una tarde recibí una llamada de un número que no conocía. Pensé que sería algún ofrecimiento bancario y estuve a punto de no contestar. Al otro lado de la línea se presentó una mujer. Era la secretaria de un reconocido despacho de abogados. Me preguntó si podía reunirme con ellos al día siguiente porque había un asunto relacionado con una sucesión familiar. Creí que se habían equivocado de persona. Mi familia era pequeña. No tenía parientes millonarios ni negocios importantes. Les dije exactamente eso. La secretaria respondió que entendía mi sorpresa, pero insistió en que debía asistir porque el asunto solo podía tratarse personalmente. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a la oficina indicada. El despacho ocupaba varios pisos de un edificio moderno en el centro de la ciudad. Cuando entré, uno de los abogados me recibió y me invitó a pasar. Después de verificar mi identidad, abrió una carpeta bastante gruesa. Lo primero que hizo fue mencionar el nombre de un hombre al que no escuchaba desde hacía muchos años. Era el hermano mayor de mi padre. Mi tío. Después de la muerte de mi padre, él se había marchado del país. Durante años apenas hablamos por teléfono un par de veces. Sabía que tenía negocios, pero nunca pregunté demasiado. Nuestra relación siempre fue distante. El abogado respiró profundamente antes de continuar. Su tío falleció hace 2 semanas. Sentí un vacío en el estómago. Hacía mucho tiempo que no lo veía, pero seguía siendo parte de mi familia. Mientras intentaba procesar la noticia, el abogado continuó explicando. Mi tío no había tenido hijos. Tampoco estaba casado. Y había dejado un testamento muy claro. Yo era la principal heredera de todo su patrimonio. Pensé que estaba entendiendo mal. Le pregunté si hablábamos de una vivienda o de algunas cuentas bancarias. El abogado negó con la cabeza. Su tío era el accionista mayoritario de un grupo empresarial. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía nada. Entonces deslizó hacia mí una carpeta con varios documentos. Entre ellos aparecía el nombre de una empresa. Tardé apenas unos segundos en reconocerlo.
Era exactamente la misma empresa donde trabajaban el padre, la madre y el hermano de mi novio. Durante unos instantes me quedé completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba leyendo. Según aquellos documentos, tras el fallecimiento de mi tío, yo acababa de convertirme en la accionista principal del grupo empresarial. El abogado me explicó que todavía quedaban varios trámites legales y reuniones con la junta directiva. Nadie dentro de la empresa conocía aún la identidad de la nueva propietaria. La noticia sería comunicada oficialmente cuando terminara todo el proceso. Salí del despacho con la carpeta entre las manos y la cabeza llena de preguntas. No sabía qué iba a pasar. Pero había una cosa de la que estaba completamente segura. Si la familia de mi novio descubría quién era antes del anuncio oficial, su actitud cambiaría de un día para otro. Y necesitaba averiguar si realmente me despreciaban por quién era. O simplemente porque creían que nunca tendría poder sobre ellos. Salí del despacho de abogados sin saber qué sentir. En menos de una hora mi vida había cambiado por completo. Todavía tenía la carpeta entre las manos cuando me senté en una cafetería frente al edificio. Necesitaba pensar. Abrí nuevamente los documentos para asegurarme de que no había entendido mal. Ahí estaba mi nombre. También estaban las acciones, las propiedades y los informes financieros del grupo empresarial. No era una pequeña empresa. Era una compañía con cientos de empleados y varias sedes en distintas ciudades. La misma empresa donde trabajaban el padre, la madre y el hermano de mi novio. El abogado me había explicado que mi tío había comprado la mayoría de las acciones muchos años atrás y que, tras varias adquisiciones, terminó convirtiéndose en el accionista principal. Como nunca tuvo hijos, decidió dejarme todo a mí. No porque fuéramos especialmente cercanos. Según una carta que también venía en la carpeta, lo hizo porque nunca olvidó el esfuerzo que mi padre había hecho por ayudarlo cuando ambos eran jóvenes. Después de la muerte de mi padre, siguió observando mi vida desde la distancia. Sabía que había trabajado para pagar mis estudios. Sabía que nunca pedí ayuda. Y escribió algo que me hizo llorar. El dinero siempre encuentra a quien sabe cuánto cuesta conseguirlo. Guardé la carta con mucho cuidado. Era el recuerdo más valioso que me había dejado. Cuando mi novio salió del trabajo, lo llamé para vernos. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita. En cuanto me vio, notó que algo ocurría. Se sentó a mi lado y preguntó, ¿qué pasó? Le entregué la carpeta sin decir una palabra. Mientras leía los documentos, su expresión fue cambiando poco a poco. Primero parecía confundido. Después sorprendido. Finalmente levantó la vista. No puede ser. Asentí lentamente. Tampoco lo podía creer. Permanecimos varios minutos en silencio. Finalmente habló. ¿Mi familia sabe algo de esto? Negué con la cabeza. Según los abogados, todavía no. El anuncio oficial será dentro de unas semanas. Entonces me hizo una pregunta que llevaba varios minutos rondando mi propia cabeza. ¿Qué vas a hacer? Respiré profundamente. No lo sé. Y era verdad. No había soñado con ser dueña de una empresa. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Los abogados ya habían organizado reuniones con la junta directiva y con varios asesores para explicarme el funcionamiento del grupo. Pero yo seguía sintiéndome la misma mujer que esa misma mañana había ido a trabajar pensando únicamente en terminar unos informes. Mi novio cerró la carpeta y tomó mi mano. No tienes que demostrarle nada a nadie. Sonreí. Lo sé. Pero había algo que sí necesitaba descubrir. Durante años su familia me había tratado como si no fuera suficiente. Quería saber si su comportamiento cambiaría cuando supieran quién era. No para vengarme. Simplemente necesitaba comprobar si alguna vez habían visto a la persona que realmente era. O si siempre habían visto únicamente mi cuenta bancaria. Le conté esa idea a mi novio. Al principio no le gustó. Decía que aquello solo iba a confirmar algo que ya conocíamos. Pero después de unos minutos terminó entendiendo mi punto. ¿Quieres esperar al anuncio oficial? Asentí. No pienso decir absolutamente nada. Las siguientes semanas fueron agotadoras. Por las mañanas seguía trabajando en mi empleo como siempre. Por las tardes asistía a reuniones con abogados, auditores y miembros de la junta directiva. Aprendí más sobre empresas durante 15 días que en toda mi vida. Descubrí que el grupo tenía excelentes profesionales y que muchas decisiones importantes llevaban meses paralizadas porque esperaban conocer quién asumiría el control. Todos los directivos sabían que habría un cambio de propietario. Pero muy pocos conocían mi identidad. Incluso me recomendaron mantener la discreción hasta la presentación oficial. Acepté sin dudarlo. Mientras tanto, la familia de mi novio seguía comportándose exactamente igual. Su madre continuaba haciendo comentarios sobre mi trabajo. Su hermana seguía preguntando cuando pensaba cambiar de apartamento. Y su padre hablaba constantemente de la empresa como si fuera una extensión de su propia casa.
Lo que más me sorprendía era la seguridad con la que hablaban. Estaban convencidos de que nadie tomaría una decisión importante sin consultarlos. No tenían la menor idea de lo cerca que estaban de llevarse la sorpresa de sus vidas. Una tarde recibimos una invitación para otra cena familiar. Según el mensaje, querían celebrar que la empresa anunciaría muy pronto una nueva etapa y que seguramente vendrían grandes oportunidades para todos. Mi primera reacción fue rechazar la invitación. Pero mi novio me miró y sonrió. Creo que deberíamos ir. Le devolví la sonrisa. Por primera vez desde que conocía a su familia, sentía una tranquilidad absoluta. Ya no necesitaba demostrar cuánto ganaba. Ni dónde vivía. Ni qué ropa usaba. Porque dentro de muy poco descubrirían que habían pasado años despreciando a la única persona que tenía el poder de cambiar el futuro de toda la empresa. Y lo más curioso era que yo todavía no había decidido qué iba a hacer con ninguno de ellos. Las semanas pasaron mucho más rápido de lo que imaginaba. Cada día aprendía algo nuevo sobre la empresa que ahora estaba a punto de dirigir. Los abogados organizaban reuniones casi a diario. Primero conocí al director financiero. Después al equipo jurídico. Más tarde a los responsables de recursos humanos y operaciones. Al principio me sentía completamente fuera de lugar. Todos tenían años de experiencia. Yo apenas estaba intentando entender cómo funcionaba un grupo empresarial de ese tamaño. En una de las reuniones les confesé mis dudas. Les dije que no quería ocupar un cargo para el que no estuviera preparada. El presidente de la junta directiva sonrió. Lo que más nos preocupaba era que el nuevo propietario creyera saberlo todo. Lo miré sin entender. Continuó hablando. Usted hace preguntas, escucha y quiere aprender. Créame, eso ya la pone por delante de muchas personas que han ocupado esta oficina. Aquellas palabras me dieron un poco más de confianza. Aún así, seguía sintiendo un enorme peso sobre los hombros. No quería decepcionar a nadie. Especialmente a la persona que había confiado en mí para dejarme todo aquello. Cada noche, al llegar a casa, volvía a leer la carta que mi tío había escrito antes de morir. Había una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Rodearse de buenas personas vale mucho más que rodearse de personas importantes. Sin darme cuenta, aquella frase empezó a convertirse en la forma en que quería dirigir la empresa. No buscaba demostrar autoridad. Quería construir algo mejor. Mientras tanto, la familia de mi novio seguía completamente ajena a todo. Una tarde recibimos una invitación para una comida de domingo. Mi primera intención fue rechazarla. Pero mi novio leyó el mensaje y soltó una pequeña risa. Parece que están muy emocionados. ¿Por qué? Porque esta semana anuncian oficialmente al nuevo propietario. Leí nuevamente la invitación. Su padre había escrito que era un momento histórico para la empresa y que toda la familia debía celebrarlo. Según él, estaban seguros de que el nuevo dueño mantendría a las personas valiosas en sus cargos. No pude evitar sonreír. Si supieran quién iba a llegar el lunes siguiente, probablemente no estarían tan tranquilos. Aceptamos asistir. Cuando llegamos, el ambiente era completamente distinto al de otras reuniones. Todos hablaban de la empresa. No podían imaginar que yo me encontraba a pocos metros. Según me contaron después, estaban haciendo exactamente lo mismo de siempre. Saludando a todo el mundo. Dando opiniones. Hablando como si la empresa les perteneciera. El padre incluso comentó delante de varios empleados: espero que el nuevo propietario entienda rápidamente quienes hacemos funcionar realmente esta compañía. Algunos sonrieron por compromiso. Otros bajaron la mirada. Era evidente que no todos compartían esa opinión. A las 9 en punto comenzó la reunión. Más de 100 personas ocuparon sus asientos. El presidente de la junta subió al escenario y agradeció el trabajo realizado por todos durante los últimos años. Después habló sobre el fallecimiento del anterior accionista mayoritario. El ambiente se volvió completamente silencioso. Finalmente anunció que el proceso sucesorio había concluido y que la empresa iniciaría una nueva etapa bajo una nueva dirección. El padre de mi novio permanecía completamente tranquilo. Incluso cruzó los brazos con una expresión de seguridad. Parecía convencido de que estaba a punto de conocer a alguien que terminaría dependiendo de él. Entonces el presidente pronunció unas palabras que nadie esperaba. Es un orgullo presentar a la nueva accionista mayoritaria y presidenta del grupo empresarial. Escuché mi nombre. Respiré profundamente. Y caminé hacia el escenario. Los primeros segundos fueron de absoluto silencio. Podía sentir cientos de miradas sobre mí. Cuando levanté la vista, vi exactamente la reacción que imaginaba. La madre de mi novio tenía la boca entreabierta. Su hermano estaba completamente inmóvil. El padre parpadeó varias veces, como si creyera que estaba viendo a otra persona. Ninguno podía creerlo. La mujer a la que durante años habían tratado como alguien inferior acababa de convertirse en la persona con mayor autoridad dentro de la empresa.
El murmullo comenzó a extenderse por toda la sala. Muchos empleados se miraban entre ellos intentando entender qué estaba ocurriendo. Los miembros de la junta permanecían completamente tranquilos. Para ellos la noticia ya no era una sorpresa. Tomé el micrófono. Podía haber hablado de balances financieros, de inversiones, de nuevos proyectos. Pero decidí empezar de otra manera. Durante los últimos días muchas personas me han preguntado cómo pienso dirigir esta empresa. Hice una pequeña pausa. Mi respuesta es muy sencilla. Quiero que este sea un lugar donde las oportunidades dependan del trabajo, la capacidad y la honestidad. No del apellido, de las amistades o de la posición económica de cada persona. Noté que varias personas comenzaron a aplaudir. Continué hablando. Todos los empleados merecen el mismo respeto, sin importar el cargo que ocupen. Ese será el principio más importante durante esta nueva etapa. Los aplausos fueron mucho más fuertes. Mientras agradecía el recibimiento, miré por un instante hacia donde estaba sentada la familia de mi novio. Ninguno de los tres aplaudía. Seguían observándome con una mezcla de sorpresa, vergüenza y miedo. Por primera vez desde que los conocía, eran ellos quienes no sabían qué decir. Y aquello solo era el comienzo. Porque después de la presentación oficial vendría algo que jamás habían imaginado. La primera reunión privada entre la nueva propietaria y los directivos que llevaban años creyéndose intocables. Cuando terminó la presentación, varias personas se acercaron a felicitarme. Muchos empleados me dieron la bienvenida y aprovecharon para decirme que esperaban que la empresa siguiera creciendo. Mientras hablaba con algunos gerentes, vi a la familia de mi novio reunida en un rincón de la sala. Los tres discutían en voz baja. La seguridad con la que habían llegado esa mañana había desaparecido por completo. Su padre fue el primero en acercarse. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía esa expresión de superioridad que siempre llevaba en el rostro. Sonrió con evidente incomodidad y extendió la mano. Antes que nada, quiero felicitarte. Nadie nos había dicho que serías tú. Le estreché la mano con educación. Gracias. Esperó unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Supongo que ahora tendremos muchas oportunidades para trabajar juntos. Asentí con una sonrisa cordial. Como con cualquier otro empleado de la empresa. Noté cómo su expresión cambiaba apenas un instante. Seguramente esperaba un trato diferente. Su madre llegó pocos segundos después. La misma mujer que tantas veces había criticado mi ropa, mi trabajo y mi forma de vivir ahora parecía otra persona. Siempre supe que eras una mujer muy inteligente. Aquella frase estuvo a punto de hacerme reír. Durante 3 años jamás había dicho una sola palabra amable sobre mí. Ahora parecía querer borrar todo el pasado con un simple cumplido. Me alegra escuchar eso. Respondí con calma. Ella continuó hablando. La verdad es que creo que hubo muchos malentendidos entre nosotras. No respondí. Porque no había habido ningún malentendido. Cada comentario había sido perfectamente intencional. El hermano también decidió acercarse. Dijiste cosas muy interesantes durante tu discurso. Sonrió con nerviosismo. Si alguna vez necesitas ayuda para conocer mejor la empresa, puedes contar conmigo. Recordé inmediatamente la cantidad de veces que se había burlado de mi trabajo. De cómo insinuaba que yo nunca tendría un cargo importante. Ahora se ofrecía como mi asesor. Era casi imposible no notar la ironía. La conversación terminó pocos minutos después. Yo tenía otra reunión programada con la junta directiva. Ellos regresaron a sus oficinas. Pero sabía perfectamente que aquello no había terminado. Esa misma tarde comenzaron las llamadas. Primero fue la madre de mi novio. Quería invitarme a almorzar solo para conversar tranquilamente. Le agradecí la invitación y le dije que tenía la agenda completa. 2 horas después llamó su padre. Comentó que sería bueno reunirnos para hablar del futuro de la empresa. Le respondí que cualquier tema relacionado con la compañía debía tratarse dentro de las reuniones oficiales. Al día siguiente apareció un enorme arreglo de flores en mi oficina. No tenía tarjeta. Pero todos sabíamos quién lo había enviado. Lo devolví amablemente. Los intentos continuaron durante varios días. Invitaciones a cenar. Mensajes preguntando cómo estaba. Llamadas que antes nunca existieron. Mi novio observaba todo aquello con una mezcla de tristeza y decepción. Una noche, mientras cenábamos en casa, me preguntó, ¿te das cuenta de que nunca hicieron nada parecido antes? Asentí. No cambiaron porque me conocieran mejor. Cambiaron porque ahora creen que les conviene. Esa era exactamente la diferencia. El dinero no había cambiado quién era yo. Lo único que había cambiado era la forma en que ellos decidieron tratarme. Mientras todo aquello ocurría, la auditoría interna que había solicitado empezó a entregar los primeros resultados. Mi intención nunca había sido investigar específicamente a la familia de mi novio.
La revisión incluía a todos los departamentos. Quería entender cómo funcionaba realmente la empresa. Sin embargo, los primeros informes revelaron algo preocupante. Existían contrataciones realizadas sin cumplir los procesos establecidos. Algunos ascensos no estaban respaldados por evaluaciones de desempeño. También aparecieron gastos autorizados sin la documentación necesaria. Cuando pregunté quién había aprobado la mayoría de esas decisiones, varios miembros de la Junta intercambiaron miradas. Finalmente, el director jurídico respondió. Muchas fueron autorizadas por el anterior comité ejecutivo. Revisé los nombres. El padre de mi novio aparecía varias veces. Su hermano también había firmado algunos documentos. Respiré profundamente. Aquello ya no tenía nada que ver conmigo. No era un asunto personal. Era un problema de gestión. Y como presidenta de la empresa, tenía la obligación de actuar. Por primera vez desde que heredé la compañía comprendí que la decisión más difícil no sería enfrentar a quienes me habían humillado. Lo verdaderamente complicado sería demostrar que podía separar mis sentimientos personales de mis responsabilidades. Porque cualquier decisión que tomara a partir de ese momento tendría consecuencias para cientos de trabajadores. Y no estaba dispuesta a convertir la empresa en un escenario para una venganza. Pero tampoco iba a permitir que nadie siguiera aprovechándose de su cargo. La reunión donde tendría que tomar esas decisiones ya tenía fecha. Y todos los involucrados estarían sentados frente a mí. La reunión con la junta directiva comenzó a las 8 de la mañana. Sobre la mesa había varios informes, gráficos y carpetas con los resultados de la auditoría. No era una reunión sencilla. Durante las últimas semanas los auditores habían revisado contratos, ascensos, procesos de contratación y gastos de representación. Yo había leído cada página. No buscaba errores para castigar a nadie. Buscaba entender qué estaba funcionando mal dentro de la empresa. Los resultados fueron claros. Había departamentos que funcionaban de forma impecable. Otros, en cambio, llevaban años operando con favoritismos y decisiones tomadas por relaciones personales más que por méritos. El director jurídico tomó la palabra. Después de revisar toda la documentación encontramos varias irregularidades administrativas. Proyectó una lista en la pantalla. Contrataciones sin concurso interno. Ascensos aprobados sin evaluación. Contratos otorgados a empresas relacionadas con familiares de algunos directivos. Nada de aquello era un delito. Pero sí representaba una forma de administrar que perjudicaba a la empresa y a muchos trabajadores. Respiré profundamente antes de hablar. Quiero dejar algo muy claro. Toda la sala quedó en silencio. Las decisiones que tomemos hoy no estarán basadas en relaciones personales. Estarán basadas únicamente en los informes que tenemos sobre la mesa. Varios miembros de la Junta asintieron. Entonces comenzó el análisis de cada caso. El primero en ser llamado fue el padre de mi novio. Entró con una expresión mucho más seria que la de días atrás. Ya no intentaba parecer cercano. Sabía perfectamente por qué estaba allí. El director jurídico empezó a mostrar varios documentos firmados por él durante los últimos años. Había autorizado ascensos para personas sin experiencia mientras rechazaba candidatos con mejores resultados. También había aprobado contratos con proveedores que cobraban más que otras empresas por el mismo servicio. Cuando terminó la exposición, le di la oportunidad de responder. Durante varios minutos intentó justificar cada decisión. Habló de confianza, de experiencia, de costumbre. Pero ninguna explicación lograba desmentir los documentos. Cuando terminó, le agradecí sus años de trabajo. Después tomé la decisión. No voy a despedirlo. Levantó la cabeza sorprendido. Pero tampoco puede continuar ocupando un cargo directivo. El silencio fue absoluto. Desde hoy dejará sus funciones como director y permanecerá únicamente como asesor externo durante el tiempo necesario para realizar la transición. No protestó. Simplemente bajó la mirada. Sabía que no tenía argumentos para discutir. Después fue el turno de su hijo. La situación era diferente. No había cometido irregularidades graves. Pero sí había recibido un ascenso para el que nunca cumplió los requisitos establecidos. Le expliqué que conservaría su empleo, pero regresaría al cargo que realmente correspondía a su experiencia. No parecía molesto. Más bien avergonzado. Quizá porque por primera vez entendía que aquel puesto nunca lo había conseguido únicamente por su trabajo. La madre de mi novio no ocupaba un cargo directivo. Sin embargo, formaba parte de varios comités internos relacionados con eventos y relaciones institucionales. La auditoría demostró que utilizaba esos espacios para favorecer constantemente a personas cercanas. Se decidió reorganizar completamente esos comités y nombrar nuevos responsables. Cuando todas las decisiones terminaron, respiré profundamente. No había disfrutado ninguno de aquellos momentos. Porque nunca se trató de hacerlo sufrir. Se trató de construir una empresa más justa.
Al salir de la sala encontré a la madre de mi novio esperándome en el pasillo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se acercó lentamente. Quiero pedirte perdón. No respondí. Ella continuó hablando. Te juzgué desde el primer día. Asentí. Sí. Nunca imaginé que todo terminaría así. La miré durante unos segundos. Yo tampoco. Guardó silencio. Entonces dijo la frase que había esperado escuchar durante años. Nos equivocamos contigo. Respiré hondo. No. Ella levantó la vista. Se equivocaron mucho antes de saber quién era yo. No entendió. Continué hablando. Cuando creían que era una mujer común me trataron como si valiera menos. Hice una pequeña pausa. Ahora creen que merezco respeto porque heredé una empresa. Negué lentamente con la cabeza. El problema nunca fue mi dinero. El problema fue que ustedes decidieron que una persona valía más o menos según lo que tenía. No encontró ninguna respuesta. Simplemente comenzó a llorar. Me alejé sin sentir alegría. Porque aquella conversación no podía cambiar todo lo ocurrido durante los últimos años. Esa noche regresé a casa mucho más tranquila. Mi novio me esperaba con la cena preparada. Le conté todo lo que había pasado. Escuchó en silencio. Cuando terminé, sonrió. Estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona habría usado ese poder para vengarse. Tomó mi mano. Y tú lo usaste para hacer justicia. Un año después, la empresa era muy diferente. Los ascensos comenzaron a depender del desempeño. Las contrataciones se hicieron más transparentes. Muchos empleados que llevaban años sintiéndose ignorados empezaron a recibir oportunidades reales. Mi novio y yo seguimos juntos. Con el tiempo decidimos casarnos en una ceremonia sencilla, rodeados únicamente de las personas que realmente se alegraban por nosotros. Su familia fue invitada. Algunos asistieron. Otros no. Pero esa decisión ya no cambiaba absolutamente nada. Porque comprendí algo que nunca olvidaría. El dinero puede abrir puertas. El poder puede cambiar la forma en que algunas personas te miran. Pero el verdadero carácter se demuestra cuando tratas con respeto a alguien que no tiene nada que ofrecerte. Y esa es una lección que la familia de mi esposo aprendió demasiado tarde.